Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos arrancando de vuelta. Bueno, vamos a retomar el tema de la clase anterior. Seguramente recordarán que estábamos hablando de los restos de nuestros originarios que eran trasladados desde nuestra zona, desde nuestra provincia hacia otras provincias, como por ejemplo el Museo Nacional de La Plata. Restos que seguramente fueron trasladados en un posible marco de tráfico de restos humanos. Estamos hablando de pueblos originarios que además eran utilizados como mano de obra barata o mano de obra esclava en los ingenios azucareros, en los obrajes, y que incluso en alguna oportunidad se los quiso utilizar para ser expuestos como animales exóticos en algún lugar que no fuera Formosa, llevándolos fuera de nuestra tierra. A continuación, para poder comprender mejor, voy a compartir pantalla para que veamos una entrevista que le realicé a la doctora Mariana Giordano, investigadora del CONICET, quien además es docente de la Universidad Nacional del Nordeste. Veamos. Tanto al sur como al norte existieron muchas campañas científicas que ejercieron distintos tipos de violencia, en algunos ámbitos violencia física, violencia simbólica, y que estuvieron ahí también en el cruce, muchas de ellas, entre intereses científicos, con acuerdos del Estado. Hay expediciones como la de Villamayor, acá en la zona de Formosa, que había hecho una expedición en la primera década del siglo XX para el Ministerio de Agricultura de la Nación, que era una expedición científica en el sentido de que buscaba recabar ciertos datos para el Ministerio de Agricultura sobre el aprovechamiento de las tierras que se estaban ocupando, ¿no? Y nosotros encontramos en Caras y Caretas, en una revista que se editaba en Buenos Aires, una fotografía de esta expedición de Villamayor, y uno ve a todos los expedicionarios montados a caballos con Winchester. Entonces ahí está esta cuestión de hasta dónde la expedición científica necesitaba de un armamento tan importante para poder acceder a determinados territorios. Y bueno, muchas veces la justificación tenía que ver con la fauna de la región y los peligros de la región, pero en esos peligros siempre permeaba la cuestión indígena, ¿no? Como que siempre estaba latente el imaginario del malón, que en realidad ese imaginario del malón fue una construcción del Estado también para justificar las acciones sobre los grupos indígenas. La utilización de los indígenas como objetos de exposición, y no solamente de los indígenas, sino también del mundo africano, fue algo muy fuerte en Europa. El siglo XIX fue el siglo de las grandes exposiciones, y en estas grandes exposiciones comenzaron a darse estos fenómenos de las exposiciones vivientes, o lo que se dio en llamar los zoológicos humanos. Francia fue uno de los grandes centros por las exposiciones universales de París que se realizaban ahí, donde se exponían a los indígenas, pero en realidad recorrían muchas veces los grupos que se llevaban de los distintos lugares de América, distintas capitales o ciudades importantes de Europa. En el caso de los indígenas Pilagá, que se llevaron por el empresario Podestá a fines del siglo XIX, se los llevó a Buenos Aires para embarcarlos y ser llevados a la Exposición Universal de París de ese año. Finalmente, cuando estaban en Buenos Aires, la prensa se hace eco de esta situación y comienza un conflicto que se desarrolla mucho en la prensa acerca de por qué se estaban llevando estos indígenas. En el mismo momento, desde el sur de Chile se llevaron indígenas para esa exposición. Otro empresario, Metro, llevó indígenas que fueron expuestos en esa misma exposición internacional, y los Pilagá quedaron en Buenos Aires, no fueron llevados finalmente, pero esto del uso de los indígenas para estas vidrieras de espectáculos que se realizaban en el exterior, también los tenemos en el propio país, ¿no? O sea,
podemos encontrar muchísimos de estos ejemplos, algunos de ellos también vinculados a la ciencia, porque muchas veces en estos espacios donde se los albergaba, en el caso de los Pilagá, se los llevó a las mujeres y a los niños a la cárcel correccional de mujeres porque no tenían a dónde alojarlos, entonces se los alojó en la cárcel, que también es muy simbólico, ¿no? Hasta que, bueno, se decidiera y la justicia decidiera qué iba a pasar con estos indígenas que no les permitían salir del país. Entonces, en esos contextos era que los antropólogos de La Plata o de Buenos Aires, más adelante, del Museo Etnográfico de Buenos Aires, en exposiciones que se hicieron más adelante, tanto con Macá como con Chamacoco, ya en la década del 20, utilizaban esos lugares como trabajo de campo. Es decir, el antropólogo no se desplazaba al campo, sino que los indígenas que eran llevados por estas cuestiones comerciales eran analizados en ese lugar por los antropólogos como si estuvieran en el campo, ¿no? Y hay escritos de los antropólogos, bueno, que hay incluso un texto de Metró, que es uno de los grandes antropólogos del Chaco, que habla de que él quedó fascinado cuando vio en Buenos Aires una exposición de indígenas, no recuerdo si eran chamacocos, en la década del 20, ¿no? Y bueno, esta cuestión de que muchos de los indígenas que eran llevados a estas exposiciones eran analizados, o sus prácticas y sus costumbres que eran performatizadas en esos espectáculos también eran analizadas como si fueran prácticas que las realizaran en sus propios contextos vitales. ¿Y qué les pareció? Hay una canción de Lito Nevia que dice que la historia la cuentan los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quienes quieren oír, que oigan. Si quieren seguir escuchando más historias, quédense conectados. Bueno, chicos, retomamos. Recuerden que les dejé una tarea. A ver quién cumplió con las consignas. Yo, profe, averigüé que la calle Pedro Bonacio queda en el barrio San Francisco. Y yo, que fue el dueño de un ingenio azucarero. Muy bien, excelente. Ahora, ¿alguno de ustedes averiguó dónde quedaba ese ingenio? Yo, profe, a donde ahora funciona Unitar, todavía sigue en pie la chimenea que se puede ver a mano izquierda cuando uno va para el lote 4. Bien, bien, se nota que estudiaron, los felicito. Bueno, pero para poder profundizar más sobre Pedro Bonacio, vamos a hablar con un especialista en los nombres de nuestras calles. Estoy hablando del profesor e historiador Julio Ortiz, que lo he invitado para que charle con nosotros. ¿Cómo anda? Muy bien, siempre bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Bueno, ¿y qué sabe usted de Pedro Bonacio? Pedro Bonacio fue uno de los primeros pobladores que tuvo Formosa. A muy poco, pero muy poco de la fundación de Formosa, Pedro Bonacio llega a esta zona y trabaja hasta que un señor, Martinotti de apellido, había puesto una molienda de caña de azúcar en la costa del río. Hacía azúcar y jugo de la caña de azúcar también. Ese señor, con posterioridad, desea vender la pequeña instalación que tenía, y eso lo compra Pedro Bonacio. Y Pedro Bonacio viaja a Buenos Aires, busca un socio, Mayer, de apellido Mayer, un hombre de mucho dinero que tenía propiedades en La Pampa y en la capital federal, y lo entusiasma para poner una fábrica de azúcar. Y así instalan la fábrica de azúcar que se llamó Mayer y Bonacio. Llegó a ser muy importante. Los barcos cargaban ahí, tenían un delegado del Ministerio de Trabajo, tenía escuela también, había hecho hacer una escuela, y ocupaba muchos aborígenes para que vayan todos los días a cosechar,
a cargar o a traer en las chatas el azúcar, la caña de azúcar, mientras los chicos iban a la escuela que quedaba en el lugar. ¿Es decir, que había una pequeña comunidad de originarios viviendo en el ingenio? Totalmente. En ese lugar y también más desparramados hacia el sur, porque ahí cerca de la fábrica estaban las familias cuyos hombres trabajaban en la fábrica, propiamente dicho. Más al sur estaban los cosecheros y quienes manejaban las chatas. Por otra parte, don Pedro Bonacio había también adquirido y sembraba caña de azúcar en la zona de Monteagudo. Ahí también arrimaban las barcazas, cargaban en las cañas y traían a la fábrica. Se hizo una fábrica muy grande que daba vida a muchísima gente y que eso posibilitó de que hasta la Napoleón Uriburu, que era la calle a donde finalizaba la acción de la municipalidad de Formosa, hasta la Napoleón Uriburu, había todavía muchos negocios, entre otros el de Silvestre Güemes, que era un negocio que surtía a toda esa gente de la fábrica. Y a la par de la casa de Silvestre Güemes, donde ahora estaría la fábrica de Tanino, había una pista de baile. De manera que ahí en ese lugar se reunían la gente que los sábados y los domingos, la gente que salía de la fábrica, y también se reunían la mayor parte de los empleados o de los militares que trabajaban en el ejército. A propósito de este personaje, nos gustaría que nos cuente una historia que dio origen a su libro Cuestión de Ingenio, que narra las desventuras de un grupo de originarios pilagás que vivían y trabajaban dentro del ingenio Mayer y Bonacio, que terminaron presos y enfermos cuando sus captores no concretaron el objetivo de llevarlos hasta Francia para que formen parte de la Exposición Universal de París en 1900. Sí, Pedro Bonacio se va a enterar de este hecho después de haberse iniciado el hecho en sí. Porque el que tiene la rienda del principio es Podestá, uno de los hermanos que hizo el circo Podestá, famoso en Buenos Aires. Estamos en 1899. Porque este hombre se había enterado de que un señor de Estados Unidos había reunido un grupo de aborígenes, también de Estados Unidos, había ido a Europa, lo había exhibido y había hecho mucho dinero. Vale aclarar que este señor de Estados Unidos del que usted habla era nada más y nada menos que el mítico Buffalo Bill, al que José Podestá intentó emular. Podestá habla con el teniente Bouchard, que fue quien trajo estos indios del oeste, pero los entregó a la compañía que administraba el ingenio azucarero de Pedro Bonacio. Entonces, habla con Bonacio. Bonacio no le lleva el apunte, porque le iba a sacar justamente su mano de obra de ahí. Y habla con otro señor que era un lenguaraz que tenían los aborígenes. Ese señor le promete de que le va a sacar determinada cantidad de gente del obraje que tenía Bonacio para la caña de azúcar, le retira a esa gente y los cargan en un barco que estaba en el puerto, y el barco atracaba sobre una especie de lanchón. Ese oficiaba de pontón ahí, y el lanchón tenía como un subsuelo en donde ahí los hacen bañar a todos los aborígenes para llevarlo más o menos presentado, le dan ropa, todo,
y el barco encara Buenos Aires. Pedro Bonacci había denunciado de que le habían llevado los aborígenes y comunica a Buenos Aires, y Buenos Aires espera el barco ese. Cuando llega el barco los detienen a todos. Y eran hombres y mujeres. Y los destinan en un lugar en donde lo van a tener hasta que encuentran, que es la parte más difícil que encuentran en Buenos Aires, un intérprete para poderle tomar declaraciones a la gente esa que habían encontrado en el barco. Se demoran varios días, hasta que finalmente aparece un señor que conocía el idioma de ellos, le toman declaraciones y al último lo hacen regresar a Formosa. ¿Y la denuncia de Bonacio fue por razones humanitarias o fue porque perdió su mano de obra? En el fondo se cree que porque perdió su mano de obra, ¿no? Pero ocurre un hecho que es importante. Cuando Buenos Aires lo envía de vuelta a todos los aborígenes, caen al ingenio de Bonacio. Pero hay un señor, un aborigen en el ingenio de Bonacio, que los recibe y que en secreto le dice que él lo va a servir a sus tornerías que quedaban en el Pilcomayo, en la costa del Estero Patiño. De ahí lo había traído detenido Buchar, luego de aquella incursión que hizo buscándolo a don Pedro de Ibarreta. Vale acotar que muchos de ellos se enfermaron, tanto en la cárcel como en el viaje de regreso de Buenos Aires a Formosa. ¿Se sabe cuántos de ellos en total sufrieron este maltrato? Y eran unos 27 en total, entre hombres y mujeres. Había que vestirlos, había que hacerles ropa, había que vestirlos y pasearlos por Europa. Nada de eso se consiguió. Una vez más, profe, muchísimas gracias. Su aporte es de muchísima utilidad para nuestras clases. Muchas gracias. Muy bien, me alegro mucho. Bien, continuamos con la clase. Hemos visto que los ancestros de nuestros originarios fueron objeto de estudio de la ciencia, fueron utilizados como mano de obra barata o esclava e incluso fueron exhibidos en zoológicos y circos. Ahora vamos a ver el papel o el rol que jugó la Iglesia en la evangelización de los que eran considerados por el Estado como salvajes e indómitos. Ahora voy a compartir pantalla para que escuchemos una entrevista que le hice al sociólogo Marcelo Musante y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. La Iglesia se jugó un rol, si se quiere, hasta raro en el Chaco, uno podría pensar, porque todas esas iglesias que vinieron al Chaco, por ejemplo los franciscanos o los padres polacos que vinieron a las reducciones, uno podría pensar que tenían una mirada un poquitito más comprensiva, si se quiere, del indígena. Sin embargo, después en la práctica esto no se dio, porque cuando uno analiza los trabajos sobre lo que fueron las misiones de Tacaglé, de Laixí, de Nueva Pompeya, y ves, por ejemplo, fotos y parecían fábricas. O sea, uno ve fotos de misión Laixí y casi que no tiene nada que envidiarle a Las Palmas. Y todo el trabajo producido en esas misiones quedaban para la iglesia, digamos, bajo la excusa de la supuesta civilización a partir del trabajo, ¿no? Así que digamos que de ese lado tuvo como un discurso muy civilizatorio, entre comillas, pero después las consecuencias fueron nefastas. Hay textos de Iturralde, que fue el que tenía a cargo las misiones religiosas allá por 1910, y hay un momento donde se disculpa de que aparecen muertos como 20 huichís porque se habían escapado de Nueva Pompeya. O aparecen muchos, nosotros encontramos en los informes que aparecen muchas veces
Los padres que tenían a cargo las misiones piden que haya 2 o 3 gendarmes custodiando los lugares. En el caso en particular de Bartolomé de las Casas que mencionabas vos y el internado infantil para indígenas que hubo ahí, que se llamaba José de San Martín, fue una situación de explotación y de violencia que debe estar seguramente entre las peores de la Argentina. Las actas de bautismo, lo mismo, a los indígenas que se los llevaban, que los trasladaban de la Patagonia al norte, los llevaban, este trabajo quien lo hace es Diana Lenton, los llevaban y cuando ella empezó a recopilar todas estas actas, aparecen todos chiquitos de entre 3 y 8 años, que uno se podría preguntar, ¿qué hace un chiquito pampa, como le ponían ellos en Tucumán? Les cambian el nombre, les asignan una familia y los bautizan recién a los 3 años. Son todos los chicos que desaparecen de las comunidades de Patagonia, son trasladados de modo forzado a Tucumán y reinician su vida en las familias aristocráticas de la región, porque tener un niño indígena estaba visto de algún modo, si se quiere, como hasta de caridad. Las reducciones fueron un sistema muy complejo y bastante poco trabajado, que a mí siempre me da mucha curiosidad cómo no ha trascendido, porque uno va acá a Bartolomé de las Casas y se encuentra con un espanto, realmente. Acá Bartolomé de las Casas se creó en 1914, Muñiz en el 36. Muñiz directamente estaba bajo el regimiento de Gendarmería de Línea. O sea, el regimiento de Gendarmería de Línea manejaba a Muñiz. Y existía otra reducción que era Napalpí en el Chaco. Fue un sistema de reducciones pensado para reducir a los indígenas sobrevivientes de las campañas militares. Algunos eran mandados a las misiones religiosas, otros eran mandados a los ingenios, otros eran mandados a estos lugares donde eran obligados a trabajar. Se suponía que iban a ser obligados a trabajar en la agricultura, que estaba pensada como un trabajo más formador. En la realidad terminaron cortando árboles. Vos entrevistás a los indígenas y lo único que dicen es que estaban hacha, y que se morían muchísimos en el lugar, que no tenían atención médica, que tenían un sistema de deudas que cuando entraban les daban ropa y algunos víveres y que en realidad esto después les generaban una deuda en el almacén, por lo cual cuando el indígena trabajaba siempre estaba en deuda. O sea, entregaba las cosechas de maíz o de madera y siempre estaba saldando esa deuda que nunca sabía cuándo se le había quebrado. Hay una autora, Arengo, que trabaja la idea del poder de la deuda, ¿no? Y que es si siempre estás endeudado, o sea, yo tengo mucho poder sobre vos. Bueno, ahora podríamos. Es un momento donde no hay que explicar mucho más de esto. Así que fueron un sistema muy tremendo y que funcionaron durante 40 y pico de años. Napalpí fue en 1911, Bartolomé de las Casas, como te decía, en el 14, y recién dejaron de funcionar en 1956, y hubo años que hubo 7.000 personas reducidas, de las etnias Huichí, Mocoví, Com y Pilagá. Bien, ¿se acuerdan que en la clase anterior les hablé de que hay otra historia, esa de la que nadie habla? Bueno, esta no es la excepción. Ustedes han escuchado varias voces que hablan de la historia de los perdedores. En este caso, la historia de nuestros hermanos aborígenes. Perdón, profe, pero no coincido con usted en el término hermanos. Nos llenamos la boca diciendo nuestros hermanos aborígenes, la verdad que ni bola les damos. Yo tengo mi hermano, pero de ahí a maltratarlo o matarlo, no coincido. Sí, Mati, tenés muchísima razón. Nuestras actitudes dejan mucho que desear. ¿Cuántas veces actuamos a favor de, en nombre de, en contra de? Así que les pido que reflexionen mucho sobre nuestras actitudes a partir de lo que hemos aprendido en esta clase. Les deseo que tengan un buen día. Nos vemos. Chao chicos. Chao, chao.